Bien, continuamos comentando algunos aspectos básicos de lo que significa vivir con inteligencia espiritual. Ya comentamos algunos aspectos generales de cómo vamos a enfrentar el sufrimiento desde la inteligencia espiritual. Pero otro aspecto muy importante relacionado con vivir con inteligencia espiritual va a tener que ver, va a estar relacionado con nuestra propia identidad. O sea, ¿quién realmente somos? La sociedad en general, la posmodernidad y la psicología tradicional del siglo XX, ahorita ya en esta nueva psicología de tercera generación ya no tanto así, nos han dicho que somos un ego, ¿sí? Que nuestra identidad es un yo conceptual arraigado en el pensamiento, en la memoria y en el lenguaje. Desde el punto de vista de la inteligencia espiritual, esta es una falsa identidad. Es decir, el ego es una modalidad de yo arraigada en el pensamiento contaminado. Y esta identidad es la raíz de todo nuestro sufrimiento. Entonces, para la inteligencia espiritual, ¿cuál es nuestra verdadera identidad? Para la inteligencia espiritual, nuestra verdadera identidad puede ser entendida como ser, conciencia, felicidad. O sea, somos ser, conciencia, felicidad. Así es como la inteligencia espiritual define nuestra naturaleza. Somos el ser, es decir, nuestra identidad es una identidad transpersonal que no está construida socialmente. Somos un absoluto espiritual, somos el yo original, somos el yo primario, somos una identidad transpersonal, ¿sí? Que podemos definir como el ser, ¿sí? Somos conciencia, es decir, no somos una mente contaminada, sino que somos la conciencia original, ¿sí? Somos la conciencia, como se dice en Advaita, que no se mueve, que no cambia, inmutable, eterna, original, absoluta, que lo contiene todo, que no tiene límites, que no tiene divisiones internas, ¿sí? cuya naturaleza es la felicidad. Entonces somos ser, conciencia, felicidad. Esa es nuestra verdadera naturaleza. Esta naturaleza de ser, conciencia y felicidad es lo que constituye, ¿sí? nuestra verdadera identidad. Entonces es muy importante desde la inteligencia espiritual vivir, ¿sí? vivir a través del ser y no a través del ego. El que debe dirigir nuestra vida debe de ser el ser transpersonal, y no el ego conceptual, el ego mental. Vivir con inteligencia espiritual significa entender claramente que la raíz de todos nuestros conflictos y la raíz de todo nuestro sufrimiento parte de la idea del ego, ¿sí? Del ego. Repito, el ego es visto como una falsa identidad, como un falso yo, un falso yo que se alimenta de conflictos, que se alimenta de sufrimiento, que se alimenta de pensamientos, ¿sí? y que no representa en ningún sentido nuestra verdadera identidad. Por lo tanto, tanto la tradición espiritual, todas las versiones de la tradición espiritual, budismo, sufismo, advaita, taoísmo, como la psicología de tercera generación, por ejemplo la terapia basada en compasión y autocompasión, la terapia basada en yoga y meditación, la terapia basada en la terapia de aceptación y compromiso, la terapia de aceptación y compromiso, la terapia dialéctico-conductual, etc., la terapia basada en mindfulness.
por fin todas concuerdan con la tradición espiritual, ¿no? Y concuerdan que necesitamos un sentido de identidad que vaya pues mucho más allá del ego. A esto generalmente en psicología de tercera generación se le está llamando el yo atencional, y también un sentido de identidad todavía más profundo sería el yo transpersonal o el yo atencional. Entonces, al vivir con inteligencia espiritual no lo vamos a poder hacer. No podemos vivir con inteligencia espiritual si estamos centrados en nuestro ego. Entonces hay que quitar al ego, ¿sí? Y poner en su lugar para que conduzca nuestra vida a nuestro propio ser. Entonces esto es muy importante, tener en cuenta la muerte del ego, ir más allá del ego. Esta es también una gran diferencia, por ejemplo, entre las psicologías del siglo XX, las psicologías y psicoterapia del siglo XX, que mantenían, incluso fortalecían al ego, y la psicología de tercera generación del siglo XXI. En las psicologías del siglo XX, con excepción obviamente de la psicología transpersonal, las psicoterapias trataban de fortalecer el ego, ¿no? Muchas psicoterapias, y ya lo he comentado en otros videos que están muy en boga, pues no tienen mucho sentido desde esta perspectiva. Por ejemplo, la terapia gestal, la terapia, lo que se conoce como progresión neurolingüística, la hipnosis ericksoniana, la terapia humanista, ¿sí? Bueno, aparte de que no están basadas en evidencias, o sea, no están basadas en datos experimentales, sinceramente son actos de fe, pero dejan el ego intacto, ¿sí? Dejan el ego intacto, o todavía peor, fortalecen el ego, ¿no? También muchas de las terapias corporales. Pero ya actualmente lo que llamamos terapia de tercera generación, este paquete de psicoterapias y de psicologías que toman fuerza a partir de los últimos 10 años, estamos hablando de más o menos 2009, 2010, que agarran ya una fuerza importante. Ya hay por fin una convergencia con la tradición espiritual. Y hay esta convergencia de que la raíz de todos nuestros conflictos es precisamente el ego, o sea, un yo conceptual, un yo fundido en la mente contaminada, en el pensamiento, en el tiempo, en el pasado, en el futuro. Y la sanación, el desarrollo de nuestra inteligencia espiritual pasa por salir del ego, salir de la mente y entrar a nuestra vida, entrar a nuestro corazón. Entonces, el sentido de identidad con el que vamos a vivir la inteligencia espiritual va a ser muy diferente. Vivimos con inteligencia espiritual cuando tenemos un sentido de identidad transpersonal, un sentido de identidad universal, cuando vivimos con compasión, cuando vivimos con amor universal. Para lograr esto, entonces, necesitamos también ir, ¿sí?, de la creencia a la experiencia. Es decir, el conocimiento puramente teórico, intelectual, conceptual no va a ser suficiente para la transformación espiritual. La esencia de la inteligencia espiritual es la experiencia. Entonces, cuando estamos hablando de inteligencia espiritual, estamos hablando de experiencia espiritual. La espiritualidad no puede ser definida en términos teóricos. La esencia de la espiritualidad es la experiencia, es decir, espiritualidad es experiencia, porque la experiencia es lo único que nos transforma y nos da el conocimiento. En inteligencia espiritual, conocer es experimentar y transformarnos. Si al conocer, ¿sí?, si el conocimiento no es una experiencia y no es una transformación, entonces no es verdadero conocimiento espiritual, ¿sí? Entonces, es muy importante entender que la inteligencia espiritual no es algo teórico, no es algo conceptual. La inteligencia espiritual es algo que tiene que ser vivido. Por eso estamos hablando de vivir con inteligencia espiritual,
¿sí? Hay que vivir con inteligencia espiritual para lograr la muerte del ego, ¿sí? Entonces ir de la creencia que está basada en el ego a la experiencia que está basado en el espíritu. Otro punto muy importante de vivir con inteligencia espiritual va a ser partir de la existencia de un absoluto espiritual. Es decir, todas las tradiciones espirituales y también la inteligencia espiritual asumen la existencia de un absoluto espiritual. El nombre que le vamos a dar a este absoluto espiritual puede variar. Lo podemos llamar Dios, le podemos llamar la verdad, le podemos llamar el espíritu, le podemos llamar el orden universal, le podemos llamar nirvana, le podemos decir el Tao, como le queramos decir. El término puede variar, pero el concepto no. Y el concepto es que hay un absoluto espiritual que es el sustrato de todo lo que existe, y que este sustrato es plenitud, felicidad, ¿sí? Y gratitud eterna.